Iglesia Evangélica Nacional Presbiteriana de Guatemala presenta un mensaje basado en la palabra de Dios. Oramos que este tiempo sea de edificación para su vida. Muy buenos días, amados hermanos y hermanas. Qué privilegio es para mí estar nuevamente con ustedes compartiendo una breve reflexión en la palabra del Señor. Mi nombre es Natán Schmutz, soy el pastor de la Iglesia Evangélica Presbiteriana Antioquía, que se encuentra en Cobán, Alta Verapaz. Y hoy para mí, yo tengo el gozo de poder compartir alguna enseñanza muy importante para nosotros en la palabra de Dios. La semana pasada nosotros hemos podido escuchar un poquito acerca del encuentro entre Jesús y el joven rico. Y hablamos acerca de lo que para el ser humano es imposible poder salvarse con sus propios esfuerzos, que necesitamos y dependemos de la obra de Dios en nuestras vidas. Y hoy hablaremos de otro encuentro y el resultado que sucede cuando nosotros realmente nos encontramos con el Señor Jesús en nuestras vidas, el efecto que eso tiene en nuestras vidas. Y esa historia que vamos a estudiar se encuentra en Lucas, capítulo 19, de los versículos 1 a 10. Y ese es un momento en cual Jesús se va hacia Jerusalén, ya pronto termina su ministerio aquí en la tierra, se va ahí hacia la cruz del Calvario para entregar su vida, para voluntariamente entregar su vida por todos nosotros. Ahí Él pasa por una ciudad que se llamaba Jericó y ahí nosotros vemos un encuentro muy especial que Él tiene con un hombre llamado Zaqueo. Leamos un poquito en la palabra del Señor. Dice así en el capítulo 19, versículo 1 en adelante. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y en esos versículos nosotros encontramos un poquito de información, qué es lo que realmente está sucediendo, especialmente acerca de Zaqueo. Nosotros leemos que él era un jefe de los publicanos, que quiere decir que era un encargado de los que cobraban los impuestos al pueblo de los judíos. Y tenemos que entender muy bien esa parte. Los publicanos eran vistos muy malos por parte de su propio pueblo, porque significaba que ellos trabajaban con los enemigos del pueblo de Israel y trabajaban para cobrar los impuestos a ellos. Entonces toda la gente los consideraba como traidores. Eran los peores de los peores. Eran peor que un gran pecador. De hecho, para muchos de ellos, un publicano ya no era parte del pueblo y para ellos no había salvación. Ellos estaban traicionando el pueblo de Dios y ellos no formaban parte de ellos. Y Zaqueo no solamente era partícipe en eso, no solamente era cobrador de impuestos o publicano. De hecho, él era jefe de los publicanos. Él era uno de los encargados. Y uno no llega a ser encargado de los cobradores de impuestos si uno es muy amable y perdona las deudas que tenga la gente, ¿no? La gente lo pone porque cobraba bien, cobraba justamente. No sabemos si él era una persona justa o corrupta, posiblemente, pero definitivamente su trabajo le había proveído mucha riqueza. Él era una persona muy potente financieramente. Entonces tenemos que entender que Zaqueo, un hombre que se enriqueció encima de su propio pueblo, cobrándoles impuestos a ellos, era definitivamente muy mal visto por su propia gente y no era parte de la sociedad. Pero ahí, él estando en Jericó, de repente escuchó de un tal Jesús. No sabemos exactamente qué fue lo que la gente dijo, pero definitivamente hablaban de una manera muy especial del Señor Jesús. Él iba a pasar, él iba a entrar a Jericó y toda la gente se estaba juntando porque querían ver. Y Zaqueo no era diferente, él también quería ver quién es ese Jesús. Le daba curiosidad, estaba interesado. Él probablemente no entendía cuál era la misión de Jesús, qué vino a hacer, cuál fue su enseñanza, pero simplemente quería ver, quería estar ahí, quería estar presente.
pero como era de baja estatura y como la gente no lo quería ver, él no se iba a meter ahí peleando en la multitud, más bien le iba a ir mal si hubiera peleado por una buena posición en la multitud. Entonces él necesita buscar otra solución. Y esa la encuentra, dice en el versículo 4, corriendo adelante subió a un árbol sicómoro para verle porque ahí había de pasar. Él se prepara, él se sube a un árbol y espera que el Señor Jesús pase por ahí. Y esa es la situación antes del encuentro. Zaqueo, un gran pecador, una persona rechazada por su propia gente, y eso con mucha razón. Realmente lo que estaba haciendo no era muy favorable para su propio pueblo. Se había vuelto rico y ahí él tiene cierto interés en el Señor Jesús, pero no sabe quién es, no sabe su misión, no sabe su propósito, pero quiere estar ahí. Y finalmente viene Jesús y sucede un encuentro que cambia la vida a Zaqueo. Leámoslo juntos. Dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Solo se pueden imaginar la cara de Zaqueo. Jesús pasa por ahí. Jesús, de quien él de repente había escuchado algunas cosas, no lo conocía, nunca se habían encontrado antes. Y ahí, justo frente de él, justo debajo del árbol, Jesús se para, lo mira a los ojos y le dice su nombre. Le dice y lo llama Zaqueo. Como que se hubieran conocido, como hubieran sido amigos tal vez. Lo llama por nombre y le dice, bájate porque hoy es necesario que yo llegue a tu casa. Y ahí nosotros vemos que Jesús y su encuentro con Zaqueo no era un accidente, no era casualidad que pasaba ahí, no era casualidad que Zaqueo estaba ahí, sino Dios había preparado ese encuentro desde antes de la fundación del mundo. Eso había sido preparado desde el principio para cumplir el propósito perfecto de Dios. Así lo expresa el Señor Jesús. Es necesario, no es opcional, no es por si acaso quisieras, no. Es necesario que yo hoy esté en tu casa. Posiblemente Jesús solamente por ese encuentro pasó por Jericó. Posiblemente solamente a él venía a visitar. Y eso es lo que nos llama la atención. Había tal vez miles de personas y tantas personas tal vez pasando por necesidades, enfermos o en diferentes circunstancias. Pero Jesús tenía que ir a la casa de Zaqueo. Eso era el propósito, eso era el encuentro que tenía que suceder. Y vaya que Zaqueo fue impactado por esa visita. Nosotros leemos entonces que Zaqueo descendió rápido y recibió con gozo a Jesús en su casa. Y eso también es un paso radical para Zaqueo y también para Jesús. Para Jesús, entrar en la casa de un cobrador de impuestos, un jefe de los publicanos, era mal visto, era considerado una ofensa. Y Zaqueo recibiendo el gran maestro en su casa, un honor, pero es solo imaginarse cómo la gente iba a hablar de él. Pero él lo recibe con gozo porque él se da cuenta desde un principio, eso es algo especial. Jesús viene a mi casa, ese hombre de quien hablan todos, pero realmente no lo conocía y él me conoció a mí y lo recibe en su casa. Y de ahí nosotros no sabemos qué pasa. No sabemos cuál es la conversación que tiene Jesús y Zaqueo, qué tipo de comida comen, no lo sabemos. Lo que sabemos por seguridad es lo que la gente dice alrededor de la casa. ¿Qué dice la palabra del Señor en el versículo 7? Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. La gente no lo vio bien, al contrario. Se ofendieron por lo que el Señor Jesús hizo. Se molestaron profundamente. ¿Cómo es posible
que el gran Mesías o el Jesús, el gran profeta o esa persona, ese maestro tan importante que viene a Jericó, a todas las casas que puede pasar, pasa a la casa del jefe de los publicanos, al mayor pecador que probablemente puede haber en toda la ciudad. A la casa de él va. Y la gente empieza a hablar mal y destruye de repente el testimonio del Señor Jesús. Pero lo que sucede dentro de la casa, aunque no lo podemos saber por exactitud, produce un resultado maravilloso que realmente tenemos que estudiar y apreciar profundamente cada uno de nosotros. Porque al final de la conversación, al final del encuentro entre Jesús y el Zaqueo, sucede algo maravilloso. Porque dice en el versículo 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuatruplicado. Ese cobrador de impuestos, ese hombre que se había vuelto rico cobrando impuestos a su propia gente, que posiblemente era corrupto, que posiblemente había hecho cosas no agradables a los ojos del Señor. Ese hombre que fue mal visto por toda la sociedad, rechazado por todas las personas, finalmente se para al haberse encontrado con el Señor Jesús y dice, yo voy a cambiar. Y ahí tenemos que compararlo con el joven rico que habíamos estudiado anteriormente. Zaqueo hace lo que el joven rico no pudo hacer. Es importante reconocer esa comparación. El joven rico en la historia, en Lucas 18, una persona tan buena, tan entregada a las cosas del Señor, que cumplía la ley y que cual todas las personas decían, si alguien se salva, ese va a ser. No pudo deshacerse de sus riquezas, no pudo dárselo a los pobres. Y Zaqueo, el mayor pecador, el que ofendió al pueblo de Dios y a Dios mismo, el que de quien todos decían, no, el que va seguramente al infierno va a ser ese. Él sí puede dar a los pobres de sus riquezas y restituir a los que ha cobrado mal cuatruplicado, pasándose más allá de lo que era necesario. La ley pedía restituir y un 20% de interés si alguien había defraudado a otro, pero Zaqueo va mucho más allá y dice, no, yo doy 4 veces más. Yo quiero corregir los errores de mi pasado, yo quiero hacer las cosas bien. Zaqueo cambia radicalmente, es un giro de 180 grados. Él ya no es el mismo, él ha cambiado. Zaqueo apenas era curioso, apenas quería ver quién era ese Jesús, de quienes todos hablaban. Pero al momento de encontrarse con el Señor Jesús, algo cambia radicalmente en él. Ya no es el mismo, ya no es igual. Y eso es lo maravilloso que nosotros leemos. Jesús dice a la gente y a Zaqueo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús mismo dice que Zaqueo era perdido, que él también era alguien que ofendía a Dios, que sí, claro que tenía muchos pecados, pero que hoy la salvación llegó a su casa. Y otra vez no es porque Zaqueo era una buena persona o porque haya hecho algo maravilloso. De hecho, la salvación no llegó a la casa porque él dio la ofrenda o dalo a los pobres o hace la restitución a los que había ofendido o a quienes había fallado. No es por eso, sino Jesús declara la salvación llegó a la casa y lo que estamos viendo en el comportamiento de Zaqueo es el resultado, el fruto del encuentro con el Señor Jesús, es el fruto de la salvación. Y extiende una invitación tan maravillosa para Zaqueo, una declaración tan preciosa para él, diciendo que él también es hijo de Abraham, él también es parte del pueblo, él pertenece al pueblo de Dios.
cuando toda la sociedad, todas las personas habían rechazado a Zaqueo por su mal trabajo, por ser cobrador de impuestos, por trabajar con los enemigos del pueblo. Ellos lo rechazaron y Jesús le dice, tú eres hijo de Abraham, tú eres parte de este pueblo, tú eres parte de nosotros, de nuestra familia. Lo invita nuevamente a la casa del Señor. Qué mensaje más precioso para Zaqueo y para nosotros. Que a pesar de las cosas del pasado, a pesar de las ofensas, a pesar de ser una persona considerada el mayor pecador, tal vez en todo Jericó, él puede regresar a los pies de Dios, a los pies del Señor y ser recibido nuevamente en la familia. Si Dios lo pudo hacer para Zaqueo, ¿cuánto más lo puede hacer para usted y para mí? ¿Cuánto más puede perdonar nuestras ofensas, nuestros pecados? ¿Cuánto más puede Él restaurar nuestras vidas y darnos un corazón diferente de lo que teníamos? Lo pudo hacer con Zaqueo, lo puede hacer con nosotros. Pero miren el proceso, cómo funcionó ese encuentro. Zaqueo ni siquiera tenía la intención de buscar al Señor Jesús para una enseñanza. No lo buscó para sanidad, no lo buscó para prosperidad, no lo buscó para nada. Simplemente era curioso, le interesaba, pero no buscaba nada de él. Y fue Jesús mismo, fue la intención del Señor, fue el paso activo que Él dio, que llevó al encuentro, que llevó a la salvación. Y eso es un mensaje que nosotros tenemos que entender en nuestras vidas. Si usted ha tenido un encuentro con el Señor Jesús, aunque usted haya sido esforzado y haya ido a la iglesia, el que llamó y el que tomó el primer paso siempre fue el Señor Jesús. Porque nosotros éramos como Zaqueo, éramos como ese hombre, pecador, perdido, mal visto por la sociedad, mal visto por la iglesia, definitivamente visto mal por el Señor, porque hemos ofendido, hemos cometido pecados. Éramos enemigos de Dios. Usted y yo éramos enemigos del Señor. Pero de repente, por su soberana voluntad, por su amor, por su misericordia, por su gracia, Dios decidió preparar un encuentro para con nosotros y decirnos es necesario que hoy yo llego a tu casa, que yo llego a tu corazón. Pero eso fue la invitación que Dios hizo hacia nosotros. Y lo que sucede después es lo mismo que sucedió con Zaqueo. Cuando nos encontramos realmente con Cristo de todo corazón, cuando abrimos nuestro corazón, cuando Él toca, algo sucede en nosotros. Ya no seguiremos igual, sino al contrario, giramos 180 grados, ya damos de retroceso en nuestra vida perdida. Y ojalá que nosotros podemos hacer lo mismo que hizo Zaqueo y deshacernos de las cosas que no están bien en nuestras vidas, corregir las faltas y las ofensas que hemos cometido. Hermanos y hermanas, tal vez tenemos la salvación, pero tal vez aún nos hace falta cumplir con el resto con cual cumplió Zaqueo. Tenemos que ser honestos. En algún momento de nuestras vidas hemos ofendido a las personas con pecado, con palabras, con actitudes que no fueron correctos. Hemos ofendido a las personas y hemos causado conflictos. De repente es el tiempo, habiendo encontrado al Señor Jesús, tal vez es el tiempo para ir y corregir estos asuntos. Tal vez es el tiempo de ir y buscar a las personas con cuales no hemos hablado por años, por décadas, por un conflicto, por algo que existió entre nosotros. Tal vez es el tiempo de ir y tocar la puerta y decir, mire, perdónenme por lo que yo he hecho. Y pedir perdón y perdonar. Porque si nosotros hemos tenido ese encuentro con el Señor Jesús, entendemos que somos profundamente pecadores y personas que ofendan al Señor.
y que nosotros hemos recibido perdón de nuestros pecados sin merecer nada, sin merecerlo realmente, sin haber hecho nada para merecerlo. Si nosotros recibimos perdón, nuestro prójimo también merece nuestro perdón. Hermanos y hermanas, Zaqueo cambió su vida por completo. El impacto de la visita, de ese encuentro con el Señor Jesús fue tan grande que él no podía seguir igual. Lo mismo debe suceder en nosotros. Ya no podemos seguir igual. Tenemos que tomar pasos más grandes, más activos en nuestras vidas. Vayamos y pidamos perdón. Vayamos y perdonamos. Vayamos y seamos generosos. Vayamos y obedezcamos la palabra y los mandamientos del Señor. Si Él nos llama a ir y predicar la palabra, hagámoslo sin duda. Si Él nos pide y dejar nuestra casa, nuestro hogar, ir con nuestra familia a las misiones, vayamos sin duda, sin temor. Si Él nos pide abandonar nuestra carrera exitosa para entrar al servicio al Señor, hagámoslo sin duda. Porque si nosotros hemos tenido un encuentro con el Señor Jesús, vamos a cambiar radicalmente. Y eso es el mensaje para ustedes y para mí. En el Señor Jesús nosotros somos cambiados. La salvación llegó a la casa de Zaqueo y la salvación también llegó a la casa suya y la casa mía. La cuestión es, hermanos y hermanas, si ese encuentro con el Señor Jesús ha producido un cambio en nuestras vidas. Hermanos, yo antes era una persona muy enojada, que tenía un carácter muy difícil. Y aunque yo crecí en la iglesia, iba a los cultos, en las actividades de los jóvenes, y estaba sentado domingo tras domingo escuchando la palabra del Señor, mi vida realmente no cambió. Mi vida realmente no fue transformada. ¿Por qué? Porque no había tenido un encuentro personal con el Señor Jesús. Pero llegó el día donde el Señor Jesús, de una manera maravillosa, me dijo: hoy es necesario que yo llegue a tu casa. Hoy es necesario que yo llegue a tu corazón. Y cuando yo abrí mi corazón al Señor Jesús, las cosas cambiaron de una manera tan radical que las personas ya no me reconocían. Yo me imagino que la multitud tampoco ya no reconocía a Zaqueo. Ese hombre que ellos consideraban el mayor pecador, de repente se muestra generoso, se muestra dadivoso, muestra un corazón muy diferente. Así era yo, así éramos todos nosotros, después del encuentro con el Señor Jesús. Así que, hermanos y hermanas, la invitación que yo quiero extender este día es que ustedes abren su corazón al Señor. Hoy Él les está diciendo: es necesario que yo llegue a tu corazón. Estemos dispuestos de recibirlo con gozo y con alegría y cambiar nuestra vida 180 grados. Permítame orar por todos ustedes, que este encuentro sea real en sus vidas, como fue en la mía. Padre Celestial, te damos gracias porque tú fuiste el que tomó el primer paso. Tú fuiste quien tocó la puerta de nuestros corazones y dijo que hoy era necesario entrar en ella. Gracias que nos permites recibirte con gozo. Y gracias que ese encuentro que nosotros podemos tener contigo nos cambia radicalmente, transforma nuestras vidas, transforma nuestros corazones. Gracias que no tenemos que seguir igual, sino que nosotros podemos cambiar a través de tu Espíritu Santo, a través de tu poder. Señor, es mi oración que eso sea una realidad para todos nosotros, que el encuentro contigo nos cambie y nos transforme, y para que la gente ya ni reconozca quién éramos antes, porque ahora reflejamos a ti, tu amor, tu gracia y misericordia. Gracias, Señor, por tu amor, por tu obra en nosotros y por la esperanza que tenemos en ti. En el nombre de Jesús. Amén.
Que el Señor les bendiga. Esperamos que este espacio de enseñanza bíblica haya sido de bendición a su crecimiento espiritual. Este programa es una producción de Canal 27. Predicamos la verdad.